Bendiciones, hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios hoy, 23 de agosto del 2020. Y el título de esta prédica es Jesús, nuestra esperanza. Y le pido a Dios que pueda hablar a nuestros corazones el día de hoy a través de esta palabra. Bueno, es inevitable en este tiempo no hablar del famoso virus que ha puesto de cabeza al mundo entero y ha conmocionado la vida de todos. Parece mentira, pero ya ha pasado casi medio año que estamos en esta pandemia. Y si le preguntáramos a alguien hoy día cuál es su esperanza, yo creo que muchos responderían: mi esperanza es que pronto termine esta pandemia, que pronto pueda abrazar a mis seres queridos, que pronto pueda volver a mi trabajo, que pronto pueda retomar mi vida. No sé si al retomar nuestra vida la viviremos de la misma manera. Ojalá que no. Realmente espero que no. Espero que este tiempo nos esté sirviendo para reflexionar y darnos cuenta de lo frágil y pasajera que es nuestra vida. Espero que podamos hacer un borrón y cuenta nueva de la forma como hemos estado viviendo y reconocer que no hemos estado viviendo de la manera que Dios lo tenía planeado para nosotros. Nosotros metimos la mano en las cosas, hicimos las cosas como nos parecía, buscando primeramente nuestro beneficio personal. Se dieron cuenta cómo con solo un tiempo de confinamiento en que nos ataron las manos prácticamente, el mundo comenzó a respirar y a desintoxicarse. Increíble, pero el mar se volvió nuevamente azul, la capa de ozono empezó a recuperarse, los animales paseándose como Pedro en su casa por todos lados, tomando como de alguna manera posesión, ¿no? de lo que antes era nuestro, realmente algo nunca visto, ¿no? Y esto nos hace pensar mucho, por lo menos a mí me hace pensar que hemos estado viviendo de una manera egoístamente, por decirlo menos, tratando de agradarnos a nosotros mismos, viviendo una vida autosuficiente que no necesita depender de Dios. No nos damos cuenta que la vida que tenemos es muy corta y que pronto pasará, dice en la palabra, como la neblina. Y el rey David decía en uno de sus salmos, en el Salmo 39, del 4 al 6, «Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afanan, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá». Y es verdad, hermanos, nos hemos pasado esta vida tratando de agradarnos a nosotros mismos. Y la esperanza es algo que la gente desea desde el fondo de su corazón, pero la mayoría no tienen la certeza de que ese deseo algún día se va a hacer realidad. Y David se daba cuenta de la transitoriedad de su vida. Y siendo rey, y habiendo acumulado tantas riquezas, poder y honra, él también fue tratado y moldeado por Dios. Pero él se dejó tratar en ese proceso. Y por eso él podía reconocer y decir, en Salmos 39, 7, dice, «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti». Y esta es la esperanza del creyente. Es diferente a cualquier otra esperanza, una esperanza natural del mundo. El cristiano cree a pesar de no ver, cree en las promesas de su Dios y camina por fe, aunque vea suceder todo lo contrario a lo que él espera. Y este tipo de esperanza es la seguridad de saber que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido. Y esa esperanza nos sostiene y nos mantiene en pie cada día. Y esa palabra esperanza quiere decir confianza, seguridad, expectativa. Y todas esas actitudes están orientadas a Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones y decidimos darle el control de nuestra vida, lo hicimos por fe. Tal vez en ese momento, en esa época, no sé hace cuántos años, el Señor tocó tu corazón y cambió tu vida, pero tal vez en ese momento nuestra fe era poca, pero es algo que ha ido creciendo como consecuencia de creer, orar, leer su palabra,
congregarnos. Y el Señor nos ha ido transformando poco a poco, poniendo en nosotros paz, amor y esperanza. Pero la esperanza que Dios va forjando en nosotros no es la misma esperanza que tiene el mundo. La esperanza del hombre está puesta en muchas cosas. Por ejemplo, en la economía, en sus inversiones, en su trabajo, aún en su buena salud, ¿no? Y cuando las cosas no resultan como se espera, dicen, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero un poco triste apoyarse en esta frase, como si en algo fuera a cambiar las cosas, ¿no? Y darse cuenta que en el fondo esta esperanza no es más que un deseo ferviente, porque no hay ninguna certeza en las cosas materiales o naturales. No hay nadie capaz de controlar la economía, el clima, los desastres, el COVID. Podemos verlo hoy día, más que nunca, porque con los avances en la medicina, que ya estamos bastante avanzados, jamás pudimos pensar que hoy, que en este siglo, pudiéramos estar lidiando con un virus como este, que no pueda ser controlado. Ni siquiera los organismos mundiales de la salud terminan de conocer bien al enemigo al que se están enfrentando. Todo el tiempo están dando marchas y contramarchas, porque se están enfrentando a algo que no conocen. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la esperanza? Dice que porque esto está en Romanos 8, 24 al 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y sabemos que esta es una promesa que Dios nos ha hecho y Él no va a dejar de cumplirla. Y en Hebreos nos la refrenda y dice, en Hebreos 6, del 17 al 19, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y me gustó esta comparación con el ancla. Dice que nuestra confianza está basada en la naturaleza inmutable o invariable de Dios y su compromiso de cumplir lo que Él ha prometido. La Biblia está llena de promesas que se irán cumpliendo poco a poco en nuestras vidas, pero debemos perseverar en esa esperanza y ser pacientes. Como se predicó el domingo pasado, ¿no? Dice que estamos en una carrera que debemos correr, ¿cómo? Con paciencia, con un solo objetivo en la mira, que es llegar a la meta. Y esa ancla nos da firmeza. El ancla te fija en el lugar en donde tú quieres permanecer. Así es en los barcos, ¿no? Los fija, les da estabilidad. Y esa estabilidad debe tener nuestra esperanza puesta en Dios. Cuando vienen las tempestades, porque van a venir y han venido y las estamos viviendo en este momento, nuestra barca va a comenzar a arremecerse, a tambalear. Pero hay un ancla que está firme, sujeta al fondo del mar. Y la esperanza del mundo está basada en la incertidumbre de los cambios que acontecen, ¿no? Son cambios constantes en valores y la esperanza se vuelve mucho más veces en desesperanza, porque no se llega a cumplir la expectativa que tienen. Los cristianos anclamos nuestra seguridad y esperanza en Jesucristo. Él es nuestra ancla. Y Pablo decía que pongamos la mirada en las cosas que no se ven. Dice en 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así fue la vida de Pablo, sostenida por esa esperanza, anclado en la verdad de Dios. Hasta en sus epístolas
increíble, pero él se identificaba de esta manera. O sea, él quería hacer eso, quería demostrar esa convicción que él tenía. Y decía en 1 Timoteo 1:1, en sus epístolas, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esa era como su carta de presentación. Y creemos que la palabra de Dios es verdadera y que sus promesas se cumplirán sí o sí. No siempre recibimos lo que esperamos, porque muchas de las cosas que deseamos no están dentro de la voluntad de Dios. Y Él lo sabe, y Él siempre quiere darnos lo mejor. Y podemos verlo a diario, ¿no? Y por eso confiamos en Él. Muchas veces se nos cierran puertas, pero inmediatamente después, o a veces no tan inmediatamente, pero se abren otras, que con el tiempo podemos ver que son mucho mejores. Y solamente ahí recién podemos entender que Dios tiene sus tiempos para trabajar en nosotros. Él va a completar esa obra que Él ha comenzado. Y nosotros podemos cambiar, nuestros planes pueden variar, pero los planes del Señor no van a variar nunca. Que hemos leído que dice que Él es inmutable, invariable. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestros planes, como decía, pueden ir cambiando, pero los de Él no. Entonces vamos a comprobar que siempre Él actúa de una manera consistente y que por lo tanto Él nunca nos va a fallar. Nuevamente, estamos viviendo tiempos nunca vistos antes. Pero esto es algo que como creyentes no debería tomarnos por sorpresa, porque es algo que el Señor nos ha venido advirtiendo vez tras vez. Lo hemos leído en su palabra. Hemos estado esperando en que en algún momento iba a haber un tiempo así. Por supuesto que no nos esperamos que iba a ser de esta manera, pero sabemos que el Señor esa agenda que Él tiene trazada, ese plan que Él tiene trazado para el mundo, se va a cumplir. Y que podamos ver que en realidad en su infinita misericordia Él está alargando sus tiempos para darnos oportunidad a que nosotros podamos reflexionar, que podamos ponernos a cuentas con Él, que podamos buscarlo cada día más. Y es lo que en la palabra dice y llama a Dios que son los postreros tiempos. Cuando no conocíamos a Dios, vivíamos sin esperanza, aunque muchas veces tal vez ni siquiera lo hayamos visto de esa manera, porque no conocíamos otra cosa. Y solamente ahora que conocemos al Señor, podemos darnos cuenta en la gran diferencia que es vivir con Él y sin Él. En Efesios 2, del 12 al 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, así vivíamos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y así vivíamos, aparentemente bien, pero con una insatisfacción permanente, tratando de buscar todo aquello que a nosotros nos hiciera sentir bien, todo lo que nos diera felicidad, porque eso es lo que todos buscamos, ¿no? Y no está mal, no hay nada malo en buscar las cosas que nos agraden. ¿A quién no le gusta viajar, comprarse ropa, no sé, practicar algún deporte, pasear, etcétera, etcétera? Pero lamentablemente todas esas cosas que buscamos y que de hecho nos van a producir una satisfacción, son cosas temporales. Y cuando pasan, otra vez regresa el vacío y seguimos buscando una nueva satisfacción y seguimos cayendo en ese mismo círculo vicioso. También vivíamos temerosos, pensando en el mañana, qué pasará con mi trabajo, si me voy a enfermar, me moriré, ¿no? Y sobre todo en estas circunstancias, tal vez antes no lo pensábamos tanto, pero hoy día son ideas que a todos nos persiguen. Pero en lugar de buscar a Dios, muchas veces el mundo trata de menguar ese temor buscando sus propios recursos, sus propias respuestas para animarse y soluciones por ellos mismos, sin considerar a Dios. Yo creo que solamente cuando
Y eso, cuando alguien se ve que está ya en lo último, ahí solamente dicen, bueno, ya, ¿qué más les queda? Buscan a Dios. Pero antes no, antes ponen su confianza en cualquier otra cosa antes que en Dios. Y incluso sobre los temas de la muerte, nos advierte Dios para que no temamos. Todo está en su palabra. Y todo está para aquellos que creen en su palabra. Y en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tenemos esa confianza, esa esperanza, esa certeza de saber que las personas que durmieron, que nuestros amados, nuestros seres queridos, que durmieron en el Señor, están hoy con Él. Y es lo que a nosotros nos espera, es lo que nos alienta cada día. Y Dios siempre tuvo un plan para su creación y un propósito específico para cada uno de sus hijos. Él no entregó su vida, Él no entregó, digamos, la vida de su único hijo, por nada. Él murió por nosotros, pero resucitó. Y esa es nuestra esperanza, que nos hizo renacer, como dice en su palabra, que nos hizo renacer mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y nosotros creemos firmemente en que seremos resucitados por Él. Sin la fe que tenemos en Cristo, sería imposible tener esperanza. Pero esa fe nos garantiza que será así. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros, ese es el que nos da la convicción. El Espíritu Santo está dentro de nosotros viviendo cada día, alentándonos, dándonos fuerzas para podernos volver a levantar. Porque en estos tiempos, hermanos, es muy difícil cuando uno te levantas y te das cuenta que otro día más y comienzan las cifras de las estadísticas y uno realmente se desanima, se entristece de ver cuántas vidas se pierden cada día, sobre todo cuántas vidas que se pierden y se van sin haber conocido a Dios. Y nadie dice que es fácil hablar de esperanza cuando uno tiene 1000 problemas y quisiera que se solucionen ya. A veces nos agotamos de esperar y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Incluso nos cuesta creer que nos ame como dice y a la vez nos permita pasar por tanta tristeza o angustia. El Señor, mejor que nadie, sabe cuánto estamos sufriendo y nos advierte que vamos a ser afligidos y que vamos a pasar por diversas pruebas. Aunque sea duro que pasemos por estas pruebas, por esas etapas, pero esto nos confirma lo que viene, esa esperanza que tenemos en Él. Dice en su palabra en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y podemos ver en la vida de Abraham, ¿no?, que es conocido como el padre de la fe. No fue nada fácil para él, a pesar de todos sus errores, sus desaciertos, como los tenemos todos. Él tuvo algo que decidió en su corazón obedecer y creer a Dios. Y dice en la palabra que él creyó en esperanza contra esperanza. En Romanos 4, 18 y 19 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco en la esterilidad de Sara. Y su fe no decayó al mirar su condición, sus circunstancias, su realidad física y humana. Él no sabía cómo Dios iba a obrar en ese cuerpo viejo que él tenía. Él solamente creyó. No importa lo que veamos o lo que no veamos, no debemos dejar de creerle. Esta esperanza tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Porque si yo predico, si yo estoy parada acá predicando a Jesucristo y me muestro incrédula,
con dudas, dubitativa, ante su poder en medio de mis circunstancias, entonces es una esperanza de la boca para afuera. Y yo misma puedo creer que soy muy espiritual, pero solo cuando atraviese por alguna prueba y dependiendo de cómo la afronte, podré darme cuenta si a pesar de ella se mantiene mi fe y mi esperanza. ¿Cómo sería la fe de Abraham, que no le rehusó a Dios la vida de su hijo? Y es por esto que Dios cumplió su palabra. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto está en Génesis 22, 18. Dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Y Abraham creyó, y dice la palabra que le fue contado por justicia. Dios lo reconoció como un hombre justo. Y no solo eso, sino que Dios lo llamó amigo. Y por nuestra fe, nosotros hoy también podemos ser llamados descendientes de Abraham, porque tenemos fe. Solo basta eso. Y qué lindo que el Señor llamara a Abraham amigo, porque tenía esa relación cercana con él. Y eso anhelamos nosotros, que nos llame amigos, porque el amigo conoce cuál es el sentir, el amigo percibe si el otro está triste, alegre, ¿no? Había una cercanía. Y hay una diferencia entre fe y esperanza, pero las dos van de la mano. La fe es la que vivimos actualmente, y la esperanza, como consecuencia de la fe, es algo que esperamos para el futuro. La esperanza es la expectativa que mantiene nuestra fe viva. Como dice en Hebreos, el versículo tan conocido, en Hebreos 11:1, que dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros hoy no vemos, no sabemos qué irá a pasar. Nos dijeron, antes era: cuando pase esta pandemia, voy a hacer esto y esto. Ahora se sigue prolongando y siguen aumentando los casos y no hay cuándo termine, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, y es la vida de Ezequías. Y les pido que prestemos atención, por favor. Hubo un rey llamado Ezequías que surgió en una época muy crítica, ¿no? en la historia de Israel. Casi todos los que reinaban eran reyes malos. Y veían por sus propios intereses, eran muy, por su vanagloria, etcétera, ¿no? Aún el propio padre de Ezequías fue un rey muy malvado. Pero dice en la Biblia que Ezequías era recto delante de Dios, a pesar de ser tan joven, porque él empezó a reinar a los 25 años. Pero Dios lo preparó y lo instruyó para este tiempo, porque él tenía un corazón para Dios. Y él puso su esperanza en Dios. Hizo unos cambios tremendos, radicales. Pero en Segunda de Reyes habla de él y dice, en Segunda de Reyes 18, del 5 al 7, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Y Dios estaba con él a donde quiera que salía y lo prosperaba. Este fue uno de los mejores, considerado uno de los mejores reyes de Judá. Y él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Dicen que hizo una reorganización total. Y destruyó a los ídolos, guardó celosamente los mandamientos de Dios, hizo una limpieza, honró a Dios en todo y como consecuencia Dios lo prosperó. Y lo ayudó a pelear esas batallas que tenía contra las amenazas de los asirios, con Senaquerib, y libró a Judá, al reino, de los asirios. Pero ¿qué pasó? Cuando él tenía 39 años, se enferma de muerte. Y viene el profeta Isaías con un mensaje de parte de Dios, que le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué fuerte, ¿no? Él entra en shock y le implora a Dios por su vida,
recordándole todo lo que había hecho, apelando a todas las cosas, cómo se había conducido él, y mueve a misericordia el corazón del Señor con este clamor, ¿no?, que está en 2 de Reyes 23. Dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Dice que y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que el profeta Isaías saliera del palacio, inmediatamente recibe otro mensaje del Señor pidiéndole que regrese y que le dé un nuevo mensaje a Ezequías. Y le dice en 2 Reyes 5 y 6, le dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y el Señor se compadeció y le extendió la vida por 15 años más. Pero, ¿qué cosa haría Ezequías con ese tiempo extra que le estaba dando el Señor? ¿Lo iba a usar sabiamente? ¿Iría a seguir viviendo para darle la gloria a Dios? Veamos. Sucede que el rey de Babilonia, al enterarse de la enfermedad del rey Ezequías y también luego de la sanidad, decide enviarle presentes con sus mensajeros. Y obviamente Ezequías se sintió muy halagado, y dice que se sintió tan halagado que ni siquiera consultó con Dios, no consultó con los profetas, con el profeta Isaías, y solamente él quería lucirse, por decirlo, ¿no? Y comenzó a llevar a estos mensajeros para mostrarles todos sus dominios, sus tesoros, su armamento, sus provisiones, todo lo que pudiera haber tenido él en su reino y en sus dominios, ¿no? Y dice que no hubo nada que él no le mostrase. Y se enalteció su corazón con vanagloria, ¿no?, por enseñarles su poderío. Cuando se entera el profeta Isaías de esta visita, le pregunta a Ezequías, y Ezequías le cuenta con toda ligereza, haciéndole ver que el rey de Babilonia, ¿no?, que muy atento en preocuparse por él, y inmediatamente vino otro mensaje de parte del Señor, diciéndole, esto está en 2 Reyes 20, del 17 al 19, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, y tus hijos y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Dios que has hablado es buena. Y después dijo: al menos habrá paz y seguridad en mis días. ¿Qué le pasó a Ezequías? Un hombre de Dios. ¿Qué parte del mensaje que le dio el profeta no entendió? Tanto se le subieron los humos que perdió la visión y la sensibilidad y ya no podía escuchar o entender el mensaje de Dios. Él estaba recibiendo un mensaje que venía con juicio de parte del Señor a través de Isaías, y reaccionó de la manera más egoísta, insensible. No le preocupó para nada el destino del reino, ya no, ni la vida siquiera de sus descendientes. ¿Cómo podía él decir que era una palabra buena? Y fue su vanidad, ¿no?, a querer descubrir sus tesoros a los enviados de Babilonia, exponiendo las cosas secretas, descubriendo cosas que debía reservarse celosamente, que eran, como quien dice, secretos de Estado. Y después de esas palabras, bueno, ya digamos que no se sabe más de Ezequías en la palabra, pero finalmente murió y en su lugar reinó
Manasés, su hijo, uno de los peores reyes que trajo desgracia al reino de Judá. Y me impactó mucho esta respuesta, porque me hizo pensar en lo insensibles que podemos ser a veces. Y cuidémonos de no perder la brújula como Ezequías. Él empezó bien, Dios estuvo con él siempre, lo ayudó, lo prosperó, y aun cuando ya había llegado su hora, Dios escuchó su clamor y le extendió la vida. Y así siento, hermanos, que hoy día Dios nos está dando una nueva oportunidad. Ezequías lamentablemente se deslizó sin darse cuenta, pero yo creo que podemos hoy reconocer que hasta aquí Dios nos ha ayudado, ha tenido misericordia de nosotros. Las cosas cada vez se ponen más difíciles en todo sentido. Esta pandemia ha traído muchas consecuencias, no solamente el virus. Hay hambre, falta de trabajo, depresión, terror, odio entre la gente. Y hoy más que nunca necesitamos tener una esperanza, pero una esperanza certera, la convicción de lo que no vemos. Realmente, hermanos, le pido a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para poder reconocer estos tiempos en los que estamos viviendo. Que seamos mansos y humildes para recibir sus designios y no meter nosotras, o sea, aceptar los designios de Dios en nuestras vidas. Y hoy día el Señor nos dice como Ezequías, ordena tu casa. Y no necesariamente porque vayamos a morir. Nos dice, ordena tu casa porque Él nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Es cada día pedirle a Él que gobierne nuestras vidas y que no se nos suban los humos, como Ezequías, pensando que por nosotros mismos, teniendo riquezas, poder o incluso salud, ¿no? A veces podemos jactarnos de tantas cosas. Y espero, hermanos, de todo corazón que esta palabra nos haga reflexionar y que aprovechemos esta oportunidad. Me da pena ver que la gente no reacciona. Parece que no entienden la magnitud de lo que está pasando. No seamos necios, como muchas veces vemos en las noticias a la gente cómo vive. No quieren ni siquiera acatar las mínimas reglas básicas para prevenir el contagio. Están estas famosas fiestas COVID y tantas otras cosas que solamente muestran rebeldía, muestran ese mostrarle a Dios que todo lo pueden solos. No seamos desagradecidos, hermanos. Dios hasta aquí nos ha guardado y está teniendo misericordia de nosotros. Nos está preservando la vida. ¿Qué vamos a hacer con esta extensión de vida que nos está dando? ¿Vamos a actuar como Ezequías o como Abraham? Creyendo en esperanza contra esperanza. Y Dios no nos ha dejado solos, hermanos, aunque a veces lo parezca. Su Espíritu vive en nosotros y nos guía a diario. Nos ayuda, nos consuela, nos fortalece. Su presencia es todo lo que necesitamos y nos apropiamos de esta promesa mientras esperamos su gloriosa venida. Y esa esperanza no avergüenza. Dice en la palabra y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5:5. Y como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. No queremos movernos a ningún lado. Que sea fuera de tu voluntad y de tu presencia. Que esa sea nuestra oración a Dios. Y realmente, hermanos, no sé cómo sería mi vida si yo no tuviese la certeza de que Dios cumplirá lo que prometió. Jesús es nuestra esperanza. Que Dios los bendiga. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Señor, tú guías mi melodía
Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Señor, déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Señor, tú guías mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor. Y eso me basta. Solo tú completas nuestro corazón. Y ese consuelo. Solo tu consuelo. Todo me calma. Todo lo calma, Señor. Señor, tú guías. Solo tú nos guías, Señor. Mi melodía. Y nuestra armonía. Feliz contemplo. En tu gozo perpetuo. Que estás en mi barca. Que estás en mi barca. Feliz contemplo. Feliz. Que estás en mi barca. En nuestra barca. Feliz contemplo.